Un segundo documental mexicano se estrena esta semana, además del hombre que vio demasiado, que recomendamos muchísimo, Jinetes del Tiempo. Jinetes del Tiempo es un documental interesante de José Ramón Pedraza que retrata pues las preparaciones que tiene un grupo de teatro en Morelos para conmemorar el aniversario de la llegada del Ejército Zapatista a la Ciudad de México. Suena extraño, pero no sé, siento que hay cosas que fallaron ahí. Es interesante por sí, por toda el aura histórica que retoma el director. Sí, sigue esta compañía actoral amateur en su voluntad de reconstituir estos eventos, etcétera. Formalmente la película, chicos, quizá no es totalmente, voilà, ¿muy? Ahora el tema es muy interesante porque pone evidentemente en relieve la situación política y social de México de hoy con la voluntad de la revolución. ¿Qué opinaste, Alonso? En principio sí quiere hacer eso. El problema que yo tengo con la película es un problema que tengo con el mundo y es el nacionalismo. El nacionalismo. La película tiende a santificar a los personajes de los que habla. Zapata y Villa resulta que eran unos maestros políticos que iban a salvar a México y eso es algo muy típico del pensamiento mexicano, ¿no? Se muere Colosio, entonces ya no podemos saber si iba a ser un gran presidente o no, entonces todos piensan que sí. Igual con estos personajes que no llegan a la silla presidencial, ni quieren, pero al no llegar se crea esta fantasía de que pudieron James haber sido Dean, que es un ícono hasta siempre porque murió joven. Porque Claro, si no, claro. probablemente hubiera acabado un poco mal su carrera, pero... Entonces, en ese sentido me parece una película muy ingenua, ¿no? Ideológicamente me parece una película muy ingenua que se compra mucho esta noción de que ellos eran grandes héroes que iban a salvar a México y te representa esta necesidad que hay en México de que venga alguien a rescatarnos de todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra historia. Y luego formalmente es una película que comienza bien, no es excepcional, no hace cosas, digamos, insólitas, pero sí es una película que al menos tiene un buen nivel de fotografía, etcétera, pero de repente empiezan a entrar estas escenas en que, por ejemplo, el actor que interpreta a Zapata empieza a escuchar al fantasma de Zapata y hablamos también de esta película Rey donde se ponen máscaras de Nael Satala. Aquí también, ¿no? De repente se pone el fantasma de Zapata su máscara y en una voz que honestamente es un poquito ridícula, incluso como de monstruo, de ultratumba, le empieza a hablar a Zapata y empiezan a pasar estas cosas que no tendrían por qué suceder. Sí, el dispositivo en sí era suficiente sin entrar en estas lógicas. Sí. Sergio. Pues estoy de acuerdo en lo que acabas de decir sobre la ingenuidad política, si quieres, o sociopolítica de la película. Para mí, su error más grande está en otro lado y es que desaprovecha esta idea tan original que tienen estas personas de reinterpretar el zapatismo y el villismo a través del teatro amateur, si quieren, y que podría dar un resultado mucho más interesante que el de la propia Rey, ¿no? De Nael Satala, porque aquí es un acto cercano al happening, que se asume como happening y que además aspira a sumar a personas para los cuales la ideología que lo impulsa sigue viva. Sin embargo, a diferencia ahora del hombre que vio demasiado, la película se limita a ir, registrar y alejarse. Y me parece que no penetra realmente en la psicología de este grupo tan particular y de la tarea que están llevando a cabo. Creo, además, que las decisiones formales que toma la película, desde las más básicas como el paquete gráfico de los títulos y las transiciones y de todo esto, son muy tibias, por no decir estudiantiles. Y me gustaría ver, no es la primera película que vemos sobre el tema, quizás sobre estas personas sí, pero es un tema recurrente para el documental mexicano. Me parece que no toma suficientes riesgos, ni formales, ni de discurso, y me gustaría realmente conocer a estas personas, me gustaría saber lo que hacen. Sin embargo,
Espero que no suene muy duro, me parece que la pantalla de cine le queda un poco grande a este trabajo. Quizá, a un documental Creo como que este. es ambiciosa, muy Uy. ambiciosa. Es muy interesante el grupo. Si se hubiera quedado en el grupo de teatro, en estos personajes, el carnicero que por la mañana es carnicero y en la tarde va a actuar, eso es increíble y es muy interesante. Es material muy bueno para un documental. Pero cuando empieza lo que dice Alonso, ¿no? De la ideología y la actualidad y efectos cinematográficos muy fallidos. Voilà. Bon, si ustedes son realmente muy interesados por, de un lado, Villa y Zapata y estas filosofías en el México de hoy, pues pueden ir a ver esta película, Jinetes del Tiempo, y comentarnos, darnos sus reacciones.